Hola y bienvenidos a la presentación que el Dr. Darren Stevens ofreció en la SRAD 2023 sobre la transición de etapas desde la perspectiva de la teoría del desarrollo construido. Mi nombre es Jacques Lacroix. Cuando examinamos la investigación existente sobre lo que significa la transición de una etapa de desarrollo, las respuestas suelen ser como este meme. El Dr. Stevens descubrió incluso que esto es cierto cuando le preguntó a supuestos psicólogos del desarrollo cómo saben categóricamente cómo sus programas hacen crecer verticalmente el pensamiento de alguien. La investigación ofrece esencialmente descripciones de la transición de etapas a la medida de cada marco existente. Y el del Dr. Stevens no es diferente, salvo por el hecho de que puede apoyar lo suyo en datos. Si estás familiarizado con la analogía del elefante de Rumi, puedes ver cómo todos estamos describiendo lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Así que deberíamos preguntarnos qué es lo que une y separa nuestro pensamiento sobre la transición de etapas. Creemos que se están agarrando a este elefante. En la literatura, la transición de etapas es tan abstracta que resulta inasible. En realidad es una ilusión indefinible. Intentar definir eso como si pudiera ser cosificado es una tarea de Sísifo de proporciones hercúleas, una hipérbole intencionada. Pues bien, aquí tenemos una cronología de los desarrollistas que le ha parecido útil al Dr. Stevens. En su humilde opinión, no añadió nada nuevo después de Lasker, por lo que no incluyó a un par de personas que podrían llamar tu atención. Stevens no le ve sentido a subdividir etapas existentes y llamarlo algo nuevo, pues no lo es. Puede que les haya dado un doctorado, pero no es tan útil como se cree cuando se mira a través de la lente de la transición de etapas. De hecho, es aún más difícil determinar cómo cambiamos cuando las etapas son tan obviamente similares por sus descripciones. Esencialmente, en la literatura y en los cursos de desarrollo impartidos por expertos, los clientes solo coinciden con los comportamientos descritos. Entonces, ¿por qué es importante entender la transición desde una nueva perspectiva? El concepto de etapas es algo controvertido. La cuestión sigue siendo si es posible pasar de una etapa a otra. La investigación tradicional sobre el paso de una etapa a otra se centra en dos aspectos: transición y transformación. La transición se refiere al proceso de cambio de un estado, condición o situación a otro. Implica pasar de una etapa a otra manteniendo cierta continuidad entre ambas. La transformación describe la diferencia cualitativa entre órdenes de conciencia en términos de creación de significado y cómo nos movemos entre ellos, o en términos de Löwenherr y Blasi, cómo nos movemos de un nivel de desarrollo del ego al siguiente. La transformación se refiere a un cambio profundo y fundamental en la naturaleza o el carácter de algo. Implica una revisión completa de un sistema, proceso u organización que da lugar a una nueva forma de funcionar. Estas afirmaciones son mucho menos profundas cuando leemos la bibliografía y comprendemos que el cómo de la transición de etapa carece de todo detalle por parte de los psicólogos en cuestión. El desarrollo de etapas en adultos puede verse influido por una serie de mecanismos de cambio. Algunos de los mecanismos de cambio más comunes para el desarrollo de etapas en adultos incluyen, por ejemplo, lo siguiente. Según diversos investigadores, el contexto social ha contribuido de forma significativa al desarrollo. El enfoque nativista atribuye el desarrollo a las capacidades innatas. El desarrollo del lenguaje se ha asociado específicamente con capacidades innatas. Las ideas anteriores sugerían que la constitución genética y las experiencias impulsan el desarrollo. Sin embargo, la constitución genética por sí sola no es suficiente y debe vincularse a factores ambientales. Una vez fusionado con el método de evaluación dinámica de Vygotsky, esto proporcionó una medida más sólida del desarrollo a lo largo del tiempo, en lugar del método snapshot, instantáneo, empleado anteriormente. Sin embargo, seguía sin desglosar las facetas específicas del proceso de desarrollo. Y sus procesos implicaban la observación, lo que sugiere un nivel de intervención del experimentador susceptible al efecto del observador.
Una forma de ver la transición de etapas se denomina puente. La transición es el proceso de saltar a lo desconocido y se encuentra dentro del microdesarrollo. Durante el puenteo, los individuos funcionan simultáneamente en dos niveles diferentes de conocimiento. En una tarea desconocida trabajan directamente en ella a un nivel bajo, zona de confort. También trabajan a un nivel superior, en el que construyen un armazón, aunque todavía vacío de conocimientos. Utilizan este armazón de nivel superior para guiar la construcción de su conocimiento, rellenando gradualmente el componente desconocido del armazón. Pero, ¿qué hay de la igualdad y la diferencia? Sin embargo, se puede argumentar que tender puentes y utilizando un armazón es simplemente un sinónimo de andamiaje personal. Y, dada la descripción anterior, no aporta nada más a la comprensión de cómo una persona pasa de una etapa a la siguiente. Todas las explicaciones que se ofrecen de lo que está ocurriendo no indican explícitamente la transición, sino solo una descripción del proceso de construcción del puente que se asemeja a un puente físico sobre una autopista. Es el mismo asunto cuando se lee a otros psicólogos del desarrollo por etapas en su área de especialización, como Commons, 1984, y Jacques y Clement, en 1991. Pausa el vídeo aquí para leer con tranquilidad otras críticas adicionales. Lo que no se discute es la intención que subyace a la transición y cómo impulsa las nuevas estrategias. Una nueva estrategia no surgiría de viejos comportamientos, sino un cambio fundamental en la conciencia del individuo sobre la necesidad de cambiar y su intención en ese momento. Habría que preguntarse cómo conforma esto el crecimiento vertical y cómo lo mapeamos a lo largo del tiempo. Y con ello llegamos a la introducción de la teoría del desarrollo construido. Pausa el vídeo aquí y lee con detenimiento esta diapositiva. Las intenciones cognitivas son atajos en nuestro pensamiento. Es posible que estés familiarizado con la heurística como un campo de esfuerzo dentro de la psicología, como atarse los cordones de los zapatos. Ya no tienes que pensar conscientemente en ello, pero lo haces casi todos los días. Una única intención cognitiva es como un atajo para tu clasificación de datos. Has habituado la secuencia de pensamiento en un silo de intenciones filtradas y todo fuera de la conciencia. Te ahorra tener que recordar tu estilo de pensamiento único en cada momento. De modo que actúas habitualmente como resultado de esas heurísticas cognitivas. Un concepto contiene la información esencial necesaria para poder distinguir sus instancias de sus no instancias, lo que se denomina esencialismo. Si nos concentráramos en una sola intención cognitiva, perderíamos su integración en el sistema más grande y el proceso de conciencia mediante el cual se miden las 50 intenciones cognitivas consideradas y que mostramos en la siguiente diapositiva. Pausa el vídeo aquí para ver las intenciones cognitivas y cómo se agrupan actualmente. Y esta es la lente a través de la cual miramos cada intención cognitiva. Utilizando las ideas de Keegan y de Lasker, el Dr. Darren Stevens asignó las 50 intenciones cognitivas a una influencia socioemocional o cognitiva. Y el Identity Compass es la herramienta que utilizó para descubrir los desequilibrios ocultos en las intenciones cognitivas. ¿Cómo pasó Stevens de esas intenciones cognitivas a Keegan? Lo hizo observando los resultados acumulados de 8.200 perfiles o resultados en un análisis factorial. Se fijó en las diferencias entre las intenciones cognitivas para determinar lo que significaba en términos reales para el pensamiento y el comportamiento. El principio fundamental es que para una persona con este patrón se comporta de manera muy diferente a otra con el patrón que veremos en la diapositiva siguiente. Y simplemente asignó esas puntuaciones de intenciones cognitivas a los comportamientos descritos dentro de los marcos de Keegan y de Lasker. Por ejemplo, demasiado pensamiento externo y el cliente acabará necesitando terapia.
De manera que cuando combinas este principio con el mapeo de las etapas de Keegan, puedes ver dónde entra la opción de pensar o de actuar. Esto es esencialmente una visualización del principio sujeto-objeto de Keegan en forma de intención cognitiva. Esta persona tiene ambas intenciones cognitivas como objeto y por lo tanto puede elegir cualquiera de las dos en el momento. Así es como lo hizo. Pausa el vídeo aquí para leer la diapositiva. Esta es la etapa 2 de Keegan. Considera los resultados conductuales tan diferentes de estas dos intenciones cognitivas. Esta es la fase 3 de Keegan. Y así, el Dr. Darren Stevens hizo lo mismo con las 50 intenciones cognitivas, asignándolas a las escalas de Keegan y Lasker, tratando de averiguar si un equilibrio en los pares de intenciones cognitivas realmente representan una posición de opción. Y este fue el resultado. Demostró cuantitativamente que, en efecto, hay una diferencia en el uso de las intenciones cognitivas en los distintos niveles de conciencia. Aunque es obvio, Stevens necesitaba los datos para demostrarlo. E hizo un análisis factorial utilizando estos principios. Esto nos demuestra que no crecemos en el status quo. Necesitamos la disrupción para hacer crecer nuestro pensamiento, que es lo que nos dicen los factores 1 y 3, que en las diapositivas vemos descritas como dimensiones, ya que se corresponden con el principio de desequilibrio de Piaget. En su tesis se abordan otros teóricos en torno a este principio, tales como Brunner. Y para demostrar la eficacia desde el punto de vista de las expectativas generadas, cabría esperar que sus datos coincidieran con los de Keegan y Lasker sobre población y curvas de campana. Esta es una definición de la etapa 2 de Keegan basada en la descripción de las etapas de Cook-Greuter. Si se propusiera metáforas de crecimiento, como sugiere Keegan, sería fácil asignarlas a cada intención cognitiva. Ahí radica el problema. Las metáforas del crecimiento son a menudo todo lo que se ofrece a modo de explicación. Espero que ahora estés viendo cómo la teoría del desarrollo construido hace esto con facetas de nuestro pensamiento y datos cuantitativos verificables. Pausa el vídeo aquí para ver esto para la etapa 3 de Keegan. Habiendo llegado a este punto, Stevens estaba seguro de que a estas alturas también habrás unido los mismos puntos que él. Si la etapa 2 se parece a esto y la etapa 3 se parece a aquello, entonces ¿cómo hacemos que alguien pase de la 2 a la 3 utilizando estas heurísticas cognitivas? Fácilmente. Así es como los hacemos crecer, siendo la base misma de la presentación. Sabemos por el gráfico anterior que cuanto más alejados estén los pares de intenciones cognitivas, más baja será la puntuación. Así que nos centramos en la intención cognitiva más baja para mejorarla, utilizando lo que Stevens llama una intervención. No es una palabra original, obviamente, pero en esta diapositiva utilizaría una intervención para mejorar el uso que la persona en 5 hace del observador. Con el tiempo aumentará su capacidad para optar por ello, lo que tendrá un profundo impacto en su visión global del mundo. Cosas de la transformación. Y esto es una maravillosa visualización del punto en cuestión. La transición de etapas no es un puente o un armazón o un andamio en el sentido tradicional. La transición de etapas consiste en ser conscientes de nuestra intención en el momento. Esto significa que en términos de la teoría del desarrollo construido, ser conscientes de nuestra intención de cambiar nuestra forma de pensar es el puente. Y en una escala más grande se vería así. Y así es como se ve en la escala de Keegan, utilizando 50 intenciones cognitivas para construir nuestro estilo de pensamiento único en cada etapa de su sistema. Aquí una visión rápida. Pausa el video si quieres verlo durante más tiempo. Pero no es solo Keegan con quien funciona. Hasta ahora, Stevens también mapeó con éxito su teoría a la espiral dinámica, de modo que si queremos mover a alguien de la etapa verde a la etapa amarilla del nivel 2,
tenemos la combinación de intenciones cognitivas requeridas para hacerlo categóricamente, sin necesidad de depender de descripciones y metáforas como apoyo. Ponte en contacto si deseas saber qué otros sistemas Stevens dejó obsoletos deconstruyendo sus componentes, entre ellos Ocean y la teoría de rasgos, tal como lo expuso en otra de sus charlas. Pero no todos son etapas. No hay ninguna razón para utilizar las etapas como medida de facto. Sería igualmente válido preguntar por fases de desarrollo, niveles, ciclos, capas, estaciones, etc. Existe un argumento a favor de que no haya transición de etapas ni jerarquía de etapas y se trata en cambio de una holarquía continua de crecimiento. Teniendo esto en cuenta, la jerarquía de las etapas es definida por una variedad de psicólogos y, como tal, no existe una explicación unificada a pesar de que parecen medir resultados teóricos muy similares. Verás este isomorfismo por etapas dentro de pocas diapositivas. Volvamos al tema. Desde el punto de vista del coaching, Lasker dice que no se puede tener un cliente que esté en una etapa superior a la de su coach, o la relación será potencialmente perjudicial. Cuando la teoría del desarrollo construido y las etapas funcionan en una relación de coaching, en que el coach de nivel superior puede tener un equilibrio en sus intenciones cognitivas interna-externa, por ejemplo, mientras que en cliente no. Esto significa que el coach puede ofrecer una perspectiva que el cliente no puede ver. No que no ve, sino que no puede ver. Es como un superpoder en términos de coaching. La parte roja es lo que el coach puede ver y el cliente no. Si trasladamos esto a la cebolla del desarrollo, el coach está ofreciendo una perspectiva a través de una intención que cambiará la forma en que el cliente percibe el mundo. Si volvemos a la transición y la transformación, cada cambio individual de una intención cognitiva es una transición. Sin embargo, el efecto acumulado de cambiar 2 o 3 de ellas será transformador para el cliente, ya que toda su percepción del mundo cambiará. Y con el transcurso del tiempo, este crecimiento vertical, verificable y cuantitativo se vería así. La puntuación del consciente de conciencia, abreviada como CC, es la escala correspondiente del Dr. Stevens. El Dr. Stevens armó este cuadro solo para ajustarse a las expectativas de la industria. No es realmente apropiado, pero ofrece un marco para entender su lugar. Entonces, la cronología de la investigación sobre el desarrollo ahora se ve así. Por último, no se trata de puentes o armazones, o tirar o empujar, o de andamiajes. La faceta más importante en la transición de etapa es la autoconciencia, y se puede medir. Gracias por haber atendido este video. Si tienes preguntas, inquietudes o propuestas, no dudes en contactarnos. Cuídate.